Continuamos con la historia de Belkis Marcano, una sobreviviente sin dudas de la violencia doméstica. Belkis, cuéntame un poco más hasta dónde llegaron las agresiones. Bueno, las agresiones llegan paulatinamente, ya después Empezaron verbalmente. Sí, se va mezclando todo y llega un momento, en verdad, como cuando ya uno está completamente sometido, uno tiene mucha confusión de sentimientos y en una de esas discusiones pues llegamos al abuso físico. ¿Te golpeó? Sí, y entonces fue cuando realmente yo me sentí muy humillada. ¿Qué tipo de golpes? Habíamos Si puedes llegado, describirme. no, realmente lo que llegamos fue al forcejeo, pero ya es la parte física, es el tratar de someter a una persona. Y yo sentí mucho miedo. ¿Delante de tus hijos llegó a hacerlo? No, no. Esa parte no fue. Mis hijos, después cuando hicimos terapia, ellos me decían que realmente ellos se colocaban los audífonos y escuchaban música para no saber realmente lo que estaba pasando en el piso de abajo cuando discutíamos. Y entonces cuando yo al reflexionar me doy cuenta que nosotros cometemos muchos errores y que las cosas no deben de llegar a ese término. Yo paralelo a eso, pues entonces fue cuando tomé la decisión que de eso, el paso a seguir puede haber sido de repente verlo tan agresivo, a lo mejor hubiese podido ser matarme o lo que sea, y entonces yo eso no lo iba a permitir, ni iba a permitir tampoco que mis hijos estuvieran sufriendo. Como hay tantos casos que terminan las mujeres muertas. Absolutamente. ¿Y cuánto tiempo fuiste víctima de la violencia de género? ¿De golpes? No, de golpes como tal, no, ya al final de la relación. Y ahí fue cuando tú decides denunciarlo. Allí es cuando cuando yo decido abandonar el matrimonio y cuando yo decido dejar todo. ¿Y cómo reacciona él en esos momentos? Peor, porque eso es un patrón. Las personas cuando se sienten que están atacadas y cuando sienten que tú lo estás dejando. Que lo estoy dejando y que ya no puede controlarme más, y ya yo me había documentado. Yo digo, pues es que el conocimiento hace libre a las personas. Y yo realmente abandoné absolutamente todo, dejé todo. Y a mis hijos... ¿Tu familia, alguien te apoyó, buscaste ayuda? ¿Cómo hiciste? No, tenía un equipo de atención al cliente, como yo llamo, son mis amistades. ¿Te apoyaste en ellos? En ellas, mis nuevas amistades, las que tenía acá, que eran las que estaban realmente muy preocupadas y fueron las que me dijeron. Y bueno, y por supuesto, mi hermano cuando vino a visitarme una vez, él me dijo, tú sabes que esto que tú estás viviendo no es normal y que afuera hay un mundo. ¿La violencia de él es a partir de que él no te dejaba desarrollarte como profesional, como persona? Como persona y como todo. Yo lo que creo es que su inseguridad fue lo que llevó a que no permitiera que estuviera al lado una persona que quería valerse por sí misma y que era lo suficientemente capaz de acompañarle a llevar un matrimonio. ¿Y tú crees que tú cometiste algún error que lo llevara a él a generar esa violencia hacia ti? Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿Cuál porque es? uno se vuelve rebelde. Uno se vuelve rebelde. Yo siempre lo digo. Él me pedía que yo le mostrara las llamadas telefónicas que yo recibía. Yo podía mostrárselas, porque eran de mis compañeras de clase de mi escuela de inglés, pero yo ya estaba rebelde. Yo decía, pero ¿por qué tengo que mostrarte unas llamadas? O sea, no lo voy a hacer. Sin pensar que eso a su vez lo iba alimentando él una característica de celo que ya tenía, pero era más celópata aún. Pero imagínate, cómo yo me podía estar tranquila cuando a mí me ponían las millas en cero, las millas de mi carro me la ponían en cero. Para controlarte a dónde ibas. Para controlarme, cada día que yo iba descubriendo más cosas, yo me iba atacando y yo me iba volviendo más rebelde. Llegó un momento en que yo empecé a sentir que yo había perdido el norte de mi realidad. Y entonces fue cuando mis amistades se empezaron a preocupar porque me dijeron, tú estás sufriendo de los nervios, ¿cómo es que tú dices una cosa ayer y nos llamas para decirnos que te lo recuerdes porque ya tú estás perdiendo la noción? Y le decía, es que él me cambia las cosas, me revisa el teléfono, me chequea todo, yo voy a enloquecer. Una personalidad totalmente obsesiva y controladora. Y era un impostor, porque mostraba a las personas una cara y a mí en mi casa era otra. Claro.
¿Y cómo te decides a ayudar a otras personas y a convertirte en esta Belkis activista que está aquí con una sonrisa? Porque me preparé mucho y porque yo decidí no ser más una víctima y yo no iba a permitir que mi vida siguiera girando alrededor de un radio de 1,5 kilómetros. O sea, yo sentía, esto a mí me llevó a fortalecerme, a descubrir mis habilidades, a saber cuáles eran mis fortalezas y ver dónde estaban mis debilidades y trabajarlas. ¿Y tú piensas que buscar ayuda profesional es muy importante? Absolutamente importante. Para eso hemos consultado a una prestigiosa psicóloga que nos va a contar un poquito sobre el tema para Corazones Guerreros. Me parece maravilloso que podamos Veamos escuchar. por favor eso. Las personas que están siendo ahorita pasando por el abuso pueden ir buscando informaciones en los centros. En el 911, por ejemplo, les dan ayuda y los shelters están completamente privados, nadie lo va a saber, no hay nadie que se va a enterar y menos el abusador. Les rentan apartamentos hasta por 1 año sin tener que pagar nada y se van con las víctimas. Eso sí, es muy importante planificar la salida, es muy importante. Los que no han salido de la violencia doméstica, los que están pasando por ello, pero están todavía bajo el shock, tienen que entender que hay 3 fases. Una primera fase que es la tensión. Esta tensión es el insulto, la amenaza, el grito. La segunda fase es el golpe. Y la tercera fase, que es la que hay que tener más cuidado, es la luna de miel. Cuando el abusador pide perdón, dice cuánto lo siento, da algún regalo y entonces aparece el ciclo. Y el ciclo se caracteriza por 2 cosas, por la intensidad, porque cada vez se va a hacer más intenso el golpe, y por la frecuencia, porque cada vez se va a cortar el tiempo del abuso. Muy importante todas las recomendaciones y cómo asegura la psicóloga que el abuso puede vestirse de muchos trajes: físico, verbal, emocional, sexual y hasta económico, ¿por qué no? Y el único objetivo es tener control y dominio absoluto de la víctima. Ya regresamos con este interesante tema por Corazones Guerreros. No se muevan de ahí.